Oficio histórico. Despelando los secretos y enterrando las mentiras de una galaxia envuelta en llamas y guerra eterna. Ave Imperator, amigos y amigas, sed bienvenidos a Oficio Historicum. Hoy estamos en el 9º episodio. Vamos a tratar la era de la apostasía. Sí, esa era tan oscura que produce más muertes y destrucción que la propia herejía de Horus. Y sí, como prometí, os dije que a partir de ahora habría un vídeo largo los miércoles y uno los sábado y domingo, como máximo, y como mínimo un vídeo asegurado el fin de semana. Por tanto, este es el vídeo intermedio, el de miércoles, 9º episodio y séptimo de esta cronología. Recordad, ¿séptimo? Séptimo, sí, de esta cronología. Recordad que empezamos en el episodio 3 con el inicio de los tiempos, luego hablamos de la era oscura tecnología, luego de la vieja noche, luego la gran cruzada, luego la herejía de Horus y, por último, tratamos las consecuencias de esa herejía de Horus. Hoy toca el siguiente paso, el momento en el cual, como os comenté en el episodio anterior, la eclesiarquía, esa organización religiosa tan importante en el imperio, sobre todo en el conflicto del interregno de Nova Terra, como os acordaréis del anterior episodio, hubo un conflicto donde una parte del imperio se rebeló contra los altos señores de Terra, pues en ese conflicto que se ganó, un conflicto de 1000 años que duró, la verdad es que bastante tiempo, pues ese conflicto acabó con la victoria de los señores de Terra originales. Entre dichos señores ganó demasiada fuerza la eclesiarquía. Esto nos lleva al principio de la era de la apostasía, la cual vamos a tratar ahora. Pero antes quisiera agradecer a todos por vuestro apoyo, porque la verdad hemos pasado desde que empezamos a subir la serie esta histórica, hemos pasado de 10 subs a 142 ahora mismo mientras estoy grabando. Seguramente llegaremos a los 150 esta noche. Y en total hemos llegado a las 9000, que se dice pronto, 9000 visitas. Es cierto que son de los memes que he estado subiendo, que espero que os gusten respecto a Warhammer. Y por favor comentadme si queréis que también haga de vez en cuando memes. También es para mí obligarme a no estar tan pendiente del lore de una forma enfermiza. Es decir, me desconcentro un poquito, me permite respirar y además me permite publicitar el propio canal a través del humor. Porque como comprenderéis, estos vídeos son un poco más de nicho que los propios memes. Y de esta manera os engancho, y así ya venís al canal, y aquellos que os guste mucho el lore, pues podéis ya disfrutar estas narraciones. Por tanto, chicos y chicas, estoy muy contento, os agradezco mucho este apoyo, una semana a 150 subs, una semana a 9000 visitas casi, gracias por todo, y dicho esto, vamos a comenzar con la era de la apostasía. Para que tengáis conocimiento de la época en la que esto sucede, hay dos teorías. Hay gente que comenta, si os dais cuenta, el vídeo anterior yo dije, lo titulé Consecuencias de la herejía, no lo titulé una era per se, a diferencia del resto de eras que he comentado en vídeos anteriores. La teoría más aceptada respecto a la duración de esta era de la apostasía es de alrededor de 2 milenios, es decir, desde el milenio 34 más o menos hasta el milenio 36, momento en el cual ocurren las guerras de la reivindicación, guerras que concluyen con esta propia era de la apostasía. Por tanto, el interregno de Nova Terra que comenté en el anterior episodio formaría parte de esta propia era, aunque realmente lo que más voy a comentar aquí es la evolución interna de esta eclesiarquía que llevará a las guerras de la reivindicación y posteriormente a la era de la redención. Todo comienza después de la herejía de Horus y sobre todo cuando los primarcas comienzan a desaparecer en el siguiente milenio. Poco a poco va calando el culto imperial. Si os acordáis, el culto imperial, irónicamente, comenzó con el descubrimiento del Lectio Divinitatus, aquel libro religioso sobre la propia filosofía teológica de Lorgar Aureliano. Un Lorgar, ¿os acordáis? El primer hereje de la propia humanidad. ¿Quién escribió este libro respecto al dios emperador de la humanidad antes de que éste le repudiara como un hijo inútil e inservible?
Pues bien, este Lectio Divinitatus se cree que fue encontrado por los primeros miembros de la eclesiarquía, quienes comenzaron a esparcirlo como parte de la verdad imperial que negaba al propio emperador como un dios, pero utilizaron esa verdad imperial y la fueron derivando y transformando poco a poco, ahora sin presencia de un emperador que pudiera moderarles o primarcas que pudieran molestarles, hacia lo que acabará siendo el culto imperial actual de la humanidad. Pues bien, este nuevo culto imperial se fue esparciendo poco a poco por toda la humanidad. Un culto imperial que consideraba al emperador de la humanidad como un dios, el dios emperador de la humanidad, aquel que desde el trono dorado velaba por su bienestar y velaba por su futuro. Esta idea se fue esparciendo con el paso de los milenios por todos los estratos de la sociedad en una gran mayoría de planetas, por no decir todos. Por lo tanto, irónicamente, sí, un libro realizado por el primer hereje, antes de ser hereje, el gran traidor de la humanidad, es el libro fundacional del culto al propio emperador actualmente. Culto que en esta época ya se estaba esparciendo por todos lados y, como he dicho, llegó a todos los estratos, incluido a los propios altos señores de Terra. Altos señores que, debido a esta aceptación del culto imperial, se mostraron mucho más proclives a ayudar a la propia eclesiarquía, ese organismo, esa maquinaria religiosa gigantesca que tenía voluntad propia e intereses propios y buscaba expandir este culto imperial. Por tanto, era una máquina que se retroalimenta, al punto de que muchas veces los altos señores de Terra acababan siendo poco menos que títeres de esta eclesiarquía. Es cierto que hubo elementos dentro de los altos señores de Terra, los cuales también trataremos un episodio sobre qué es un alto señor de Terra, pero para que tengamos en cuenta son los principales líderes de cada sección administrativa del propio imperio. Para que tengáis una idea, estos son los puestos de los altos señores de Terra. Tenemos el señor del administratum, aquel que gestiona el administratum en su mayor posición. El representante inquisitorial, un primus inter pares de los inquisidores. Recordad que los inquisidores no hay un inquisidor por encima de otro a nivel legal, pero sí eligen a uno de los suyos como un representante dentro de los altos señores de Terra. Luego tenemos el eclesiarca del Adeptus Ministorum, el eclesiarca en cuestión. Después, el fabricador general del Adeptus Mechanicus, es decir, el líder de todos los tecnosacerdotes de Marte. Luego tenemos el gran mariscal preboste es el nombre del puesto, de los Adeptus Arbites, la fuerza de orden del Imperio de la Humanidad. El enviado paternoval de los navegantes, es decir, un enviado decidido por las principales casas de los navegantes, la Navis Nobilite, el cual vela por los intereses de estos propios navegantes. El gran maestre del oficio Assassinorum, aquel dedicado a la eliminación de los peligros más importantes de la humanidad, que deban hacerlo con más o menos sigilo. El señor del Astronomicon, aquel designado a custodiar y velar, velando por su funcionamiento, y el señor del Adeptus Astra Telepática, el líder de los astrópatas psíquicos. Habrán también tres puestos que son más abiertos a otro tipo de cargos. Aquí podemos tener el Lord Comandante, generalmente suele ser el Lord Comandante del Segmentum Solar, ya que estamos hablando de que está en Terra, pues obviamente del Segmentum Solar. Otro Lord Comandante Militar de la Guardia Imperial, cardenales, dentro, digamos, del Santo Síono de Terra, la abadesa, la líder de Adeptas Sororitas. Como sabréis, por ejemplo, ahora en el 42º milenio, en la propia organización de los Altos Señores de Terra, hay en sí una abadesa, una abadesa de Adeptas Sororitas. Un capitán general, que puede ser Aptus Custodes, un canciller del registro imperial, un Lord Gran Almirante de la flota imperial también podría ser, o un portavoz de los capitanes cartistas. Por lo tanto, si os dais cuenta, aquí se puede entrar más puestos, 3 puestos, y generalmente estos puestos son vitalicios, salvo en algunas excepciones, como por ejemplo el de los inquisidores o el enviado del Paternoval, de los navegantes. Aquí ya cada uno de esos grupos decide si ese puesto es para ellos mismos vitalicio o no. Pues bien, estos altos señores de Terra en este momento estaban la gran mayoría absorbidos y dominados por la eclesiarquía. La gran excepción fue el fabricador general,
por obvios motivos. Si os dais cuenta y os acordáis, los Adeptus Mechanicus, el Adeptus Mechanicus de Marte, tenía su propia ideología y teología. Por lo tanto, esa teología marciana no podía ser reemplazada por las ideas religiosas de la eclesiarquía, ya que para un Adeptus Mechanicus, para un tecnosacerdote de Marte, el emperador era el Omnisaya, el Mesías del verdadero Dios. Sí, lo consideraban un ente santo, lo consideraban un ser digno de veneración, pero no un dios emperador, sino el Mesías. Por tanto, los miembros de Adeptus Mechanicus se opusieron a estos excesos retóricos de la eclesiarquía. Además de ello, se sumó también los capítulos de Marines Espaciales, los cuales tampoco veían con buenos ojos estas posturas tan extremistas y religiosas dentro de los altos señores, ya que consideraban que el Ministorum, es decir, la eclesiarquía, estaba llegando a límites insospechados de control. Aún así, hay que hacer notar que el primer conflicto dentro de esos altos señores de Terra que se hizo patente fue entre el Administratum y el Ministorum, ya que si os dais cuenta, el Ministorum estaba empezando a suplantar a la propia Administratum. Este conflicto entre el Administratum, es decir, los administradores, gerentes del propio imperio, y los eclesiarcas, los líderes religiosos, acabó de una manera que a principio parecería una victoria para el Administratum, pero acabó siendo el inicio de todos los males. Para poder explicarlo de mejor manera, existe un cuerpo regente, es decir, un núcleo de poder llamado el Santo Sínodo, donde se concentra el poder religioso del Ministorum. Está formado por cardenales y, generalmente, si está en ese momento vivo, el eclesiarca. Pues bien, la eclesiarquía se encontró con que el Administratum había devuelto el golpe. Se estaba quitando esta enfermedad que la estaba infectando. Y por lo tanto los eclesiarcas tomaron la decisión de mover este Santo Sínodo, esta organización, fuera de la propia Terra. Y se marcharon al planeta Ofelia 7. Esta decisión fue llevada a cabo por el eclesiarca Benedín IV. Para que tengáis una idea, Ofelia 7 es un planeta extremadamente rico, extremadamente poblado y extremadamente, como habréis podido suponer, religioso, al punto de que llegó un momento en el cual la riqueza de la propia Ofelia rivalizaba con la Santa Terra. Se dice que la organización, la propia eclesiarquía en Ofelia y sus palacios cubrían una parte importante del propio planeta. Y con el tiempo, esta organización de la eclesiarquía, ahora ya liberada del yugo del Administratum, comenzó a gobernar sin límites y sin contramedidas y contrapesos una cantidad no despreciable de sistemas. Estos eclesiarcas, cada vez más convencidos de su propio poder y con un fuerte destino manifiesto, comenzaron a utilizar sus riquezas para comprar fuerzas militares. Estas tropas se llamarían fratrías templarias, fuerzas religiosas compuestas por ejércitos enteros, tratando de copiar y simular las organizaciones de los regimientos del Astra Militarum. Y, por desgracia, mientras esto sucedía, el propio Ministorum, la propia eclesiarquía de Terra, se encontraba pobre, oprimida por Administratum y muy cerca de desaparecer. Fue entonces cuando, a unos 300 años de este traslado de la eclesiarquía a Ofelia, su líder, Gregor XI, tomó una decisión vital y extremadamente importante en el programa de hoy. Tomó la decisión de que debían mover de vuelta el Adeptus Ministorum a Terra, que Terra era tan santa como Ofelia y que ya era hora, ahora que estaban fuertes, que tenían dinero y que tenían mucha más capacidad, de volver al planeta natal de la humanidad, a donde estaba el propio emperador, su dios emperador, y que no había mejor lugar que Santa Terra para proseguir con la expansión de la fe, la verdad, del culto imperial. Esta decisión le costaría muy cara a las arcas de la propia eclesiarquía, ya que literalmente trasladó sus grandes palacios, hablamos de decenas de miles de kilómetros cuadrados y centenares, si no millones de kilómetros cúbicos, de palacios, templos y todo tipo de edificios dedicados al culto imperial. Pues bien, estos edificios fueron extraídos de los planetas y llevados como si fueran casas volantes hasta Terra, donde fueron colocadas. Para que os hagáis una idea, eso es hasta para cualquier otra persona, humano, más razonable, eso era una absoluta locura a nivel logístico y a nivel de dinero. Literalmente
llevaron al Ministorum al punto de la bancarrota, obligando a esos cardenales, a esos líderes religiosos, a intentar aumentar el diezmo y aumentar los impuestos sobre su propia población, al punto de que muchos gobernadores planetarios, muchos líderes de esos planetas controlados por la eclesiarquía, se rebelaron ante este exceso y abuso de la eclesiarquía, momento en el que entonces eclesiarca Alexis XXI comenzó a erradicar a la mayoría de gobernadores que pudo, de una manera u otra. Por tanto, si os dais cuenta, esta eclesiarquía actuó libremente ya en este punto, con su propio ejército, y la Ministratum no podía hacer nada al respecto. Al principio sí, cuando hablo de hace 300 años, sí pudo ahogar a esta eclesiarquía e incluso la obligó a huir a Ofelia, pero ahora había vuelto con un ejército entero y con unas capacidades políticas y de presión social abrumadoras. Y mientras todo esto sucedía, continuaban las rebeliones, continuaban las matanzas, y la anarquía comenzó a subir hasta en la propia Terra. Dentro de los propios altos señores de Terra había un descontrol de la situación. Y por si fuera poco, además, en esta época, en este 36º milenio, comenzaron a surgir otra vez tormentas de disformidad, y ya encima se acentuó los problemas de anarquía, los problemas de falta de suministros y los conflictos entre los sistemas y aislamiento de otros. Esto, además, llamó la atención de otras facciones que aprovecharon estas debilidades, estas rebeliones, para ocupar zonas de la humanidad que en un primer lugar habrían estado seguras. Muchos orcos y sus chicos empezaron a hacer wax, y los herejes, los miembros del caos, surgieron del ojo del terror y empezaron a cabalgar a sus anchas por sistemas enteros. Además de esto, los Genestealers, recordad que los tiránidos aún estaban a punto de llegar, pero que alrededor de unos 200 años antes ya había Genestealers en los sistemas humanos. Otro peligro, otra terrible amenaza que amenazaba, valga la redundancia, a la humanidad. Y ya solo faltaba otro elemento más dentro de este caos, de esta destrucción y de esta falta de control. Si os dais cuenta, el alzamiento de la eclesiarquía, sus gastos, sus excesos de tributos, la falta de control de la Ministratum, que ya no podía controlar esta eclesiarquía que había intentado destruir, y que ahora esta eclesiarquía había aprendido de sus errores respecto a dejarse controlar, los asesinatos, la eliminación de planetas enteros, los ataques externos al propio imperio, unido con una falta de acción y de incompetencia por los altos señores de Terra, provocó esta situación de decadencia y de estar cerca de una absoluta guerra civil dentro del imperio. Y fue entonces cuando llegamos al punto culme, la llegada del alto señor Pandaer. Pandaer, pues, era el alto señor de la Ministratum. Si os dais cuenta, este señor no era eclesiarca, no venía de la eclesiarquía, venía de la Ministratum. Pero a efectos prácticos, con su capacidad de poder, fue capaz inclusive de poner a dedo a un eclesiarca de su gusto, un tal Paulis III, un inútil que serviría para llenar ese hueco que requerían del Ministorum, al mismo tiempo que realmente actuaba según sus deseos. Y entonces ocurrió el golpe de estado, el inicio del reinado del terror, que fue cuando el alto señor Pandaer, nuestro infame Koch Pandaer, depuso al propio Paulis, que había colocado pocos años antes, lo declaró traidor, lo ejecutó y ocupó su puesto como alto señor de la eclesiarquía. Y os preguntaréis, si este señor ya era un alto señor de la Ministratum, ¿qué haría ahora? Pues bien, Pandaer decidió que ocuparía los dos puestos y que a efectos políticos tendría el doble de fuerza y representación dentro de los altos señores de Terra. Y por supuesto, destruyó cualquier voz disidente tanto dentro de la Ministratum como dentro de la eclesiarquía, al punto de proclamar que la voluntad del emperador, del dios emperador, era la suya y que tenía derecho divino a gobernar el imperio. Sé que estás disfrutando escuchándonos, pero permíteme pedirte que nos des tu apreciación. Dale a like al vídeo y al podcast y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Officio Historicum, y a nuestro canal en iVoox del mismo nombre. De esa manera nos ayudas a expandir la verdad sobre el imperio, los senos y el temible archienemigo. Sé parte de esta historia
y gracias por escucharnos. Digamos que al tener este poder inconmensurable de Administratum, el órgano más poderoso dentro del imperio, con la eclesiarquía, la cual había gastado todos sus recursos económicos, pero mantenía su poder de influencia y sus armadas y ejércitos, obtuvo todo ese poder y se declaró emperador en nombre del emperador, y que todo lo que haría sería en su nombre. Fue entonces cuando comenzó el reinado del terror. Os podéis imaginar lo que sucedería en este reinado del terror. Literalmente esto es una reversión de la Revolución Francesa. Literalmente el reinado del terror de Francia, pues resumidamente es lo que sucedió en este reino del terror en el milenio 36. Destrozó a toda la disidencia. Se volvió absolutamente paranoico, matando a allegados, lejanos, cercanos, daba igual. Cualquier duda era tu muerte, al punto de que empezó a bombardear planetas por meras suposiciones o conjeturas o miedos y destruir sistemas enteros. Es decir, en este momento, en este reinado, había un psicópata enfermo mental, paranoide, gobernando la galaxia en nombre de un emperador, el cual, por supuesto, no hablaba en su nombre, y sometió al imperio de la humanidad a sus caprichos y a sus locuras, tan inabarcables como innombrables. Aunque el apartado más curioso e importante respecto al 41º milenio de esta historia es cuando llegó a voz del emperador de un grupo de mujeres religiosas del mundo de San Leor. Se las conocía entonces como hijas del emperador, y era una secta que se separó en su momento de la eclesiarquía y vivían en ese planeta. Un grupo de mujeres que amaban al emperador por encima de todas las cosas y cuyo frenesí religioso no tenía parangón. Cuando llegó el señor Bandair, las hijas del emperador no le recibieron, no lo respetaban, ya que ellas consideraban que era falso y que su autoridad no era respetable. Fue entonces cuando delante de ellas, con toda la orden de estas hijas del emperador, cuando hizo una muestra de fe, una muestra de un milagro que provendría del emperador. Ordenó a un escolta suyo dispararle con su arma, el cual se negó al principio, y la cita directa de Bandair, registrada en los anales del imperio, fue: no hay peligro, tengo la protección del emperador. ¿Dudas de ello? Fue entonces cuando el oficial, asustado y sabiendo que o disparaba o podía despedirse de sí mismo, de su familia y todos sus conocidos, disparó al pecho a Os Bandair. Pero, para sorpresa de estas hijas del emperador, Bandair salió ileso. Hubo una explosión de luz y ese disparo que tendría que haber matado en el acto al eclesiarca y líder del Administratum, no lo mató. Estaba ahí en pie, ileso. Y las hijas del emperador supieron que debían jurarle fidelidad y lealtad, pues él tenía la voluntad del emperador. Por desgracia para estas hijas del emperador, no supieron de que el eclesiarca poseía un rosario. Para quien no sepa lo que es un rosario, es un aparato con tecnología de la era oscura, el cual era capaz de deflectar casi cualquier tipo de ataque o munición. Era un aparato tan extraño y tan difícil de encontrar. Si no eras un eclesiarca o algún miembro de los altos señores de Terra, por supuesto, no podrías haber creído que existía tal aparato de protección. Por lo tanto, Bandair realmente supo engañar a estas hijas del emperador, las cuales fueron rebautizadas como consortes del emperador. Literalmente se volvieron sus guardianas, sus ejecutoras y sus protectoras. Por supuesto, Bandair no solo se limitó a eso, sino que las utilizó para todo. Cuando decimos todo, es todo, hasta lo más insospechado. Al punto de que cuando los propios miembros de la eclesiarquía, intentando acabar con este reino del terror, atentaron contra Bandair, las consortes, ahora consortes del emperador, lo salvaron. Y en este clima, como podéis comprender, de caos, de destrucción y de un Bandair absolutamente lleno y ungido de poder, con estas consortes del emperador que lo protegían y con todo el imperio a sus pies, si no ardiendo en llamas, surgió la luz entre la oscuridad. Surgió Sebastian Thor. Para que hagáis una idea, Sebastian Thor era un religioso, era una persona no extremadamente importante antes de este giro de los acontecimientos, pero para resumir
rápidamente lo que sucedió, este Sebastian Thor era un verdadero religioso, un verdadero adorador del emperador. No deseaba el poder para sí, no deseaba consumir al imperio, y poco a poco, según la voz de este nuevo elegido del emperador fue esparciéndose por los sistemas de la humanidad, más gente se unió a su causa. Este fue el momento donde, por supuesto, Vandair movió a todas sus fuerzas para exterminar a Sebastian Thor y evitar que éste lograra llegar a Terra y acabar con este reinado del terror. Pero, por suerte para Thor, comenzó a tener apoyos hasta dentro de los altos señores de Terra e inclusive logró convencer al comandante imperial, Gaius Welkonen, de que se uniera a su causa. Fue entonces cuando Thor y su Confederación de Luz lograron convencer al ejército de Dimamar, de Gaius Welkonen, a su causa. Para que os hagáis una idea, estas fuerzas de Sebastian Thor surgieron y se multiplicaron en el Segmentum Oscurus, el segmento donde la propia Terra y las propias fuerzas de Vandair no tenían tanta capacidad de alcanzar. Recordemos que aquí al mismo tiempo habían tormentas disformes y el estado de estos planetas era lamentable, situación que pudo aprovechar el propio Thor para sumarnos a su causa, y como una ola de rebeldía ante este tirano, poco a poco, lento pero inexorable, avanzaron hacia el segmento solar y hacia el sistema solar. Otra cosa que sucedió fueron los eventos insospechados que sucedían alrededor de Sebastian Thor. Parecía que estaba iluminado por la luz del emperador. Tenía suerte en todo lo que se proponía, convencía a todo el mundo con esa luz y ese carisma que tenía. Además, donde mandaba sus tropas, a través de la disformidad, las tormentas se calmaban y avanzaban sin problemas, y aquellos que iban en su encuentro se enfrentaban a las tormentas disformes más salvajes, al punto de que, en la etapa final, Sebastian Thor, con ejércitos y flotas enormes detrás de sí, de esta Confederación de la Luz, navegaban sin ningún problema por un espacio disforme absolutamente alterado para el resto de navegantes, al punto de que se le consideró a este Sebastian Thor señor del espacio disforme, la abstracta preomnis. Si os dais cuenta, este humano no era un humano normal. Por supuesto, Sebastian Thor no era un psíquico, no era un primarca, no era un marín espacial, era un humano normal y corriente. No tenía ningún sentido que fuera capaz de todo esto, pero lo conseguía, al punto de que, ya conquistado todo el Segmentum Oscurus bajo su nombre, continuó su avance. Poco a poco, más y más sistemas se unieron. Las fuerzas de Thor llegaron al Segmentum Solar, momento en el que tanto los señores de los capítulos como el Adeptus Mechanicus ordenó a que estos altos señores de Terra acabaran con el propio Vandair, es decir, lo acusaran de traidor, lo ejecutaran y así evitar la gran guerra que sucedería y que pronto se iba a acontecer. Es decir, o los altos señores de Terra lograban zafarse de Vandair o la guerra civil sería inevitable. Por desgracia, el miedo y la corrupción hizo que muy pocos se rebelaran en todos los estratos de mando, situación que Vandair aprovechó para limpiar sus filas y prepararse para la guerra que acontecía. Eso sí, hay que decir que estas purgas que ocurrieron dentro de las filas de Vandair no le vendrían bien para lo que le iba a acontecer. Poco a poco, y perdiendo las fuerzas este eclesiarca y líder del Administratum, el asqueroso Vandair, fue arrinconado poco a poco. Por un lado, Sebastian Thor había conseguido, tras largos conflictos y gran cantidad de muertes, poner a casi todos los sistemas en su contra. Y, por otro lado, varios capítulos de marines espaciales, junto a soldados del propio Mechanicus, abordaron Terra, hasta el punto de que ya solo quedaba el palacio de Terra, el propio palacio, el cual resistió en su momento la herejía de Horus, ahora servía de defensa de Vandair, protegido tras sus muros y negándose a rendirse. Por otro lado, os preguntaréis algunos qué pasaba mientras con el emperador, que estaba en el propio palacio imperial. Pues bien, obviamente los marines no atacaron la zona perteneciente al Trono Dorado donde estaba el emperador, por supuesto. Y además, aunque lo hubieran hecho sin conocimiento, pero sabían perfectamente dónde estaba, el Adeptus Custodes vigiló continuamente al emperador y Vandair, por supuesto, sabía que no debía ni siquiera acercarse al Trono Dorado para intentar usar al emperador como escudo humano. Su único escudo serían las consortes del emperador, consortes
que estaban listas para defenderle. Fue entonces cuando, durante este asedio, con un Bandair asustado y escondido en la fortaleza de Terra, el palacio de Terra, y unas fuerzas abrumadoras a su exterior, que varios custodes decidieron, por primera vez en miles de años, participar en algo que no fuera la vigilancia del emperador. Estos custodes se acercaron. Al principio, ni siquiera la presencia de los custodes pudo conseguir que estas consortes depusieran las armas. Pues bien, el centurión de los comilitones, para que tengáis una idea, los comilitones son los custodes dedicados a la custodia y protección del emperador. Un centurión custode de uno de ellos, se llevó a la oficial, a la líder de las consortes del emperador, junto a 5 guerreras más. Y os preguntaréis a dónde. Pues bien, esta mujer y sus 5 compañeras, siguiendo a este custode, que por supuesto iban a ir con él, lo acompañaron y este las llevó por laberintos y pasajes interminables, ya que por supuesto el trono dorado de Terra no estaba abierto para cualquiera y pocos sabían cómo entrar. Pues bien, este custode, este centurión, las llevó al trono dorado, lugar donde durante ya 6000 años ni un ser humano normal, tan solo primarcas y custodes, habían podido presenciar al emperador. Y les dio una orden: cualquier movimiento de sus labios, cualquier palabra, sería su muerte. Y así fue como, con esa advertencia, las dejó entrar, con el juramento del silencio y de nunca decir aquello que vieron o escucharon. Nadie sabe qué ocurrió dentro del trono dorado, nadie sabe qué dijo el emperador a estas consortes del emperador. Irónicamente, Alicia Dominica, quien era la oficial de este ejército de mujeres, salió del trono iracunda, llena de ira. Sabemos y tenemos conocimiento de que el emperador es capaz de hablar psíquicamente, ya que eso hizo con el propio Guilliman 5000 años después, 6000 años después de estos acontecimientos. Por lo tanto, sabemos que el emperador les dijo algo o les mostró algo. Y lo que les mostró, por supuesto, hizo que estas 6 consortes retornaran a sus estancias y se dirigieran directamente contra Bandair, acusándolo de corrupción, de depravación, y que ahora volvían a ser las hijas del emperador. Fue entonces cuando Alicia Dominica, rodeada de 4000 ahora hijas del emperador, las pocas que quedaban después de enfrentarse a marines, soldados de Mechanicus y a todo el asedio que habían sufrido, se encontraban allí, en el gran salón, y por desgracia para él, las hijas del emperador no venían en son de paz. Y yo ahora os relataré, para no tener que explicarlo, directamente os voy a narrar la cita directa de lo que Alicia Dominica, la oficial, la líder de estas hijas del emperador, le dijo a Bandair, el loco megalómano psicópata, ahora solo, rodeado de todas ellas. Habéis cometido la mayor herejía. No solo habéis dado la espalda al emperador y abandonado su luz, sino que además habéis profanado su nombre y casi destruido todo aquello por lo que él ha luchado. Habéis pervertido y retorcido la senda que había establecido para que siguiera la humanidad. Como vuestros propios decretos han establecido, no puede haber gracia para tal crimen. No puede sentirse piedad para un criminal como este. Renuncio a vuestra autoridad, camináis en la oscuridad y no podéis seguir viviendo. Vuestra sentencia ha sido aplazada durante demasiado tiempo. Ha llegado el momento de que muráis. Y dichas estas palabras, Dominica sacó su espada de energía, la alzó en alto y la arrojó contra Bandair, decapitándolo y acabando con el reinado del terror. Y así acabó la era de la apostasía de un solo golpe, con la muerte del terrible Goch Bandair, alto señor del Administratum y eclesiarca. Ahora por fin se había acabado. Si os dais cuenta, la era de la apostasía la he resumido muy rápidamente, pero para que os hagáis una idea, las proporciones de destrucción de Bandair son inconmensurables. Por supuesto, la teoría más clara y más directa es que este Sebastián Thor era algún humano iluminado con el poder del propio emperador. Llegó a ser eclesiarca, gobernó la eclesiarquía y promulgó grandes reformas para que lo que había sucedido no volviera a suceder. Además, al imperio le costó en general un gran esfuerzo reconstruir todo. Recordemos que hubo una gran
destrucción de muchos sistemas y muchas partes del imperio, destruidas no solo por la Era del Terror, la cual fue aterradora, sino por esa rebeldía llevada por Sebastián Thor. Sí, es cierto que la mano del emperador parece que guió a Sebastián Thor y le hizo llegar rápidamente a Terra, pero la guerra fue sangrienta, aterrorizante y asquerosa. Por tanto, quedémonos con el dato de que la destrucción total de esta era de la apostasía fue varias veces mayor a la propia herejía de Horus. Quedaos con ese dato y sed conscientes de la barbaridad que aconteció en el 36º milenio. Respecto a la siguiente era, a la era de la redención, lo comentaré este fin de semana. Requerirá su propio programa, ya que hubo grandes modificaciones a realizar tras esta apostasía que quedará en la memoria del imperio de la humanidad. Por tanto, con esto concluimos esta narración de hoy, concluimos la explicación resumida de la era de la apostasía y continuaremos con la era de la redención en el próximo episodio. Espero que os haya gustado. Recordad que os podéis suscribir y dar a like al canal de YouTube. También estamos en iVoox, por si preferís reproducirlo sin pantalla. Y dicho esto, un saludo a todos y que el emperador os proteja. Adiós. Y aquí ha llegado el episodio de Oficio Historicum. Esperamos que te haya agradado y te recordamos que puedes darle a like y compartirlo tanto en YouTube como en iVoox. Dicho esto, buenos días, tardes o noches y que el emperador os proteja.